vamos a hablar del tema de instruye al niño en su caminar. Ahora, quiero decirles que el texto que hemos leído, muchas personas lo toman como una promesa de parte de Dios, ¿no? Y la promesa consta de que si nosotros instruimos a nuestros niños en el camino del Señor, aun cuando esa persona llegue a crecer y llegar a ser un adulto, esa persona no se separará de los caminos del Señor. Pero hay que educarlos, ¿verdad? Hay que instruirlos. Ahora, pero yo en esta mañana, amados hermanos, lo quiero tomar como una amorosa amonestación, si así se me permite decir, una amorosa amonestación para los papás, para los abuelos, para nosotros los pastores, para los maestros de escuela dominical. Y esta amonestación es hacer nuestra labor de instruir a nuestros hijos en el camino correcto, en el camino del Señor. Esa es la amonestación que nosotros en este día debemos atender de parte de nuestro Dios. Ahora, quisiera hacerles una pregunta a todos los que estamos aquí el día de hoy. ¿Me puede ayudar a contestar si usted así lo desea? Le quiero hacer una pregunta. ¿Considera usted que es necesario instruir a nuestros hijos? ¿Sí? No los oigo muy convencidos. ¿Consideran que es necesario instruir a nuestros hijos? Sí. Eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya estamos en un punto de acuerdo. Ahora vamos a continuar con otra pregunta. Y esta sí debería ser más seria, por así decirlo. ¿En qué debemos instruir a nuestros hijos? ¿En qué? En la palabra de Dios, bueno, todos lo saben, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer, sí, claro que sí. ¿En qué más? En el camino del niño. En camino del Señor, ok, muy bien. ¿En qué más? Los valores. Ajá, ¿en qué más? En la obediencia. Una buena educación con valores basados en las Sagradas Escrituras, ¿sí? En el amor, ¿verdad? Bueno, entonces hay un trabajo impresionante en que nosotros debemos educar a nuestros niños. Ahora, quiero comentarles algo muy especial. Todo lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Es algo muy bueno. Pero yo en este día quiero aprovechar para contar mi testimonio y decirles en qué me hubiese gustado que mis padres me hubieran educado. Y entonces voy a decirle algunas cosas porque considero que esta es la carencia casi de todo ser humano. Entonces, vamos a empezar con vamos a contestar entonces esta pregunta. ¿En qué debemos instruir a nuestros hijos? Y el mismo texto de Proverbios 22:6, en la Nueva Biblia de los Vivientes, Nueva Biblia Viviente, dice, enseña al niño el camino correcto. Y cuando sea viejo, no lo abandonará. Enseña al niño el camino correcto. Enseña al niño a elegir el camino correcto y cuando sea viejo no lo abandonará. Ahora, cuando la Biblia dice que hay que elegir el camino correcto,
da a entender que hay caminos que no son los correctos. ¿Está de acuerdo? Y esto, amados hermanos, a mí me llevó a pensar en esto. Cada niño que viene a este mundo, así hermoso como usted lo ve, que te cautiva solamente con sonreírte, o que te cautiva el olor a los bebés, es algo que te impregna. Así como lo ve de hermoso, ese niño ha venido a este mundo igual que todos nosotros en la condición de pecador. Y aun cuando él no ha tenido la experiencia con el pecado, quiero decirle que ese niño tiene la potencialidad, ¿verdad?, de vivir conforme a su camino y no vivir conforme al camino de Dios. Ese niño tiene la potencialidad de vivir en este mundo como si Dios no existiera. Y ese niño tiene la potencialidad de caminar por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. De ahí que nuestro buen Dios en su palabra siempre nos dice, por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo 7, 13 y 14, pero solamente voy a leer el 14, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, escuche esto, pocos son los que hallan este camino. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿quién es el camino? ¿Quién es el camino? ¿La religión es el camino? No. Cristo, exactamente. Él dijo en Juan 14:6, ayúdenme a recordar Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solo por mí. Entonces, escuche esto, Cristo es el camino correcto, Cristo es la verdad, Cristo es la vida eterna. Y solamente mediante Cristo podemos llegar a vivir una eternidad con Dios. Ahora, entonces, queridos papás primerizos que hoy están aquí, queridos abuelos, queridos maestros de escuela dominical, eso es lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Enseñarle el camino correcto, y ese camino, como hemos dicho, ese camino es Cristo. Pero note que el niño no solamente necesita venir a un encuentro con Jesús cuando sea consciente de su condición ante Dios. El niño también necesita discipularse. Y esa tarea está asignada primeramente a los papás. Los papás son los primeros maestros para discipular a sus hijos. Luego los abuelos, luego la iglesia. Entonces, como ve, nosotros necesitamos discipular a Pablo Elías, necesitamos discipular a Yared, necesitamos discipularlos después de que vengan a ese encuentro personal con Cristo. Y para ello necesitamos la palabra de Dios, que es nuestra guía. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 8, en la Nueva Versión Internacional dice, escucha Israel. Y yo diría también, escucha Iglesia Cristiana Renovación. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Entonces, amados hermanos, mire, Dios nos ha señalado el camino correcto. ¿Sí? Dios nos ha señalado el manual con el que debemos discipular a nuestros hijos. Y es el deseo de mi corazón que la familia de Osvaldo y Alín y de Pablo Elías sea una familia piadosa, instruida en el camino del Señor, así como también lo será la familia de Samuel, de Cintia y de Yared. Entonces, pero tengamos en mente esto, que debemos guiarlos en el camino correcto, ¿sí? Y esto no solamente es traerlos a la iglesia, no, también se requiere de atención especial para con ellos. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, a usted cuando fue pequeño le hubiese gustado que sus papás fuesen cristianos y los guiara de esta manera en el camino del Señor. ¿A cuántos les hubiera gustado eso? Levante su mano. Sí, ¿verdad? A mí también. Entonces, por eso digo que es un testimonio de lo que yo considero que debieron enseñarme desde pequeños. ¿Quién tuvo esa bendición de ser instruido en la palabra de Dios desde pequeño? Levante su mano. Sus papás fueron cristianos, sus papás fueron pastores. Mire, gloria a Dios, ¿verdad? Y hoy están en el camino del Señor. Gloria a Dios, y están sirviendo también a nuestro Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿en qué debemos instruir a nuestros hijos? Bien, considero, hermanos, que otro aspecto muy importante de la vida en que los hijos deben ser instruidos es en cómo relacionarse con las demás personas. Cómo relacionarse con las demás personas. Yo creo que si hay algo de lo que carecemos como seres humanos es que no sabemos muchas veces relacionarnos con otras personas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Por eso usted cuando es soltero pues está re bien. Cuando es soltera pues está re bien. Pero nada más tiene un noviazgo, tiene un matrimonio y comience a relacionarse con esa persona y a veces hasta chispas salen de los encontronazos que tenemos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado a relacionarnos con las personas. Otras veces nos relacionamos a las personas con un interés en especial para ver qué me puede dar esa persona a mí. Y muchas veces contraemos matrimonio pensando en que esa persona me va a suplir a mí lo que me falta. ¿Y eso qué es? Eso es una relación dañina, porque solamente Dios puede suplir los anhelos más profundos del corazón. La pareja solamente es un compañero en el cual estamos compartiendo vida. Pero eso no lo sabemos hasta mucho después y a veces ya cuando la relación es imposible de salvar. ¿Y por qué? Porque no sabemos relacionarnos con los demás. Entonces, es mi deseo que como padres, que como maestros de escuela dominical, que como pastores, como abuelos, enseñemos a nuestros niños a relacionarse sanamente
con las demás personas. Y para relacionarnos sanamente, pues es ahí donde entran, como alguien expresó, todos los valores cristianos que encontramos en la Biblia, valores morales que encontramos en las Sagradas Escrituras, valores, ¿verdad?, de esas, ¿cómo llamarlo?, de esas virtudes cristianas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿a cuántos de ustedes les hubiese gustado aprender desde niños a relacionarse con las demás personas y evitar a personas, como hoy se dice, ¿no?, personas tóxicas en nuestras vidas? Pero a veces ya no lo entendemos hasta que ya estamos en una relación y no sabemos cómo tratar a ese tipo de personas. O a veces lo peor es que nosotros somos los tóxicos y no lo sabemos y creemos que somos buenas personas. Entonces, a mí me hubiese gustado que mis padres me hubieran enseñado cómo relacionarme con las demás personas. Me hubiese gustado que mis papás me hubiesen enseñado los valores morales con el que debemos crecer, las virtudes cristianas con las que debo crecer, pero desafortunadamente no lo hicieron. Pero ahora quiero decirle que ustedes, como papás, tienen esa gran bendición de estar en Cristo y de enseñar a Pablo Elías las virtudes, los valores cristianos y cómo relacionarse sanamente con las demás personas. Número 3. También considero que debemos enseñar a nuestros hijos o debemos instruirlos a cómo relacionarse o cómo más bien lidiar con las dificultades de la vida. Me hubiese gustado aprender cómo lidiar de manera bíblica con las dificultades de la vida. Porque aun cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, esta vida tiene muchos conflictos. Y desafortunadamente, cuando nadie nos enseña a manejar los conflictos de manera bíblica, en verdad, cuando los conflictos tocan a la puerta, uno se quiere volver loco. Igualmente, esta vida tiene frustraciones. ¿Cómo podemos lidiar bíblicamente con las frustraciones? Esta vida también tiene pérdidas. Y me hubiese gustado que alguien me hubiese enseñado cómo lidiar con las pérdidas en la vida. Porque en esta vida se gana y se pierde. Y muchas veces solo las personas quieren ganar, ganar, ganar y no saben perder. Me hubiese gustado que alguien que nos enseñara de eso. Me hubiese gustado también saber cómo lidiar con los fracasos. Pero ¿qué sucede? Que desafortunadamente nadie, nos enseña. En mi caso estoy hablando, ¿cómo lidiar con los fracasos? Porque a veces crecemos como arbolitos, abandonados a la voluntad. Pero, amados, hoy ustedes tienen una gran oportunidad, abuelos, maestros de escuela dominical, papás, tienen una gran oportunidad de enseñar a Jared, de enseñar a Pablo Elías cómo lidiar con los fracasos, cómo lidiar con los conflictos, cómo lidiar con las pérdidas. En cuarto lugar, también a mí me hubiese gustado
que alguien nos enseñara a lidiar de manera bíblica con nuestras propias emociones. ¿Cómo lidiar con las emociones? En México es tan común decir, no llores. Oye, pero si te está doliendo, no llores. Pero se murió mi familiar, no llores. Y esa es una forma insana de lidiar, ¿verdad?, con nuestras emociones. ¿Qué decirles de emociones negativas como el rencor? ¿No? ¿Alguien les ha enseñado cómo perdonar? ¿Cómo no guardar rencor en el corazón? Necesitamos aprender a perdonar. ¿Alguien les ha enseñado a lidiar con la tristeza? Necesitamos aprender a lidiar con la tristeza. ¿Alguien les ha enseñado a lidiar con la ira de manera bíblica? Necesitamos aprender de manera bíblica a lidiar con la ira. ¿Alguien les ha enseñado a lidiar cómo manejar el abandono de los padres en estas épocas? No. Entonces, ve cuán importante es lo que dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su caminar. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de esas enseñanzas, porque las recordará que su padre le enseñó a manejar la ira, a manejar la tristeza, a manejar el abandono, a manejar la desmotivación. Le enseñó a tener dominio propio. Pero, como digo, hay que enseñarlos. Dice Proverbios 25:18, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Entonces aquí tenemos cuán importante en las emociones es enseñar a nuestros hijos el dominio propio. Y cuán importante es que cuando nuestros hijos se tiren en el piso y hagan el berrinche, cuán importante es ponerse firme en el sí o en el no. Cuán importante es estar de acuerdo con matrimonios para enseñar a nuestros hijos límites, para que todas esas emociones negativas que como seres humanos traemos, sepamos lidiar con ellas. Por último, a mí también me hubiese gustado que alguien me hubiese enseñado, mis padres sobre todo, los principios de la mayordomía cristiana. Me hubiese gustado que alguien me hubiese enseñado los principios de la mayordomía cristiana. Los principios de la mayordomía cristiana es que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. No es mío. Le pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. Yo solamente soy administrador de los bienes de Dios. Ahora, ese es el principio. Pero hay otro principio también, que para tener esa economía hay que trabajar. Y hay que trabajar, como dice Salomón, que no hay cosa mayor que el hombre se alegre en su trabajo. Y eso significa que cada uno de nosotros debemos disfrutar de lo que hacemos. Pero también
debemos aprender el hábito del ahorro. Me da tristeza a veces comentar esto, pero el dinero no nos alcanza. Ningún dinero nos alcanza. ¿Por qué? Porque desde pequeños nadie nos enseñó a apartar una parte para el ahorro. Y aun cuando uno ya es grande, este hábito de ahorrar, de verdad que es algo que a veces parece que es imposible hacer. Pero todo, ya lo traemos marcado en el corazón. Como el gastar todo, hasta sobregirarnos. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó el hábito de ahorrar. Entonces, trabajar todo lo que se pueda, ahorrar todo lo que se pueda, son hábitos que debemos aprender. Y en tercer lugar, dar. Dar todo lo que se pueda. Nadie nos enseñó a dar. Y ahora nuestra vida de adultos, cuando recibimos 100 pesos, nos parece poco. Pero cuando damos 100 pesos, nos parece que si hubiéramos ofrendado los millones. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad está moldeada al mundo, como decía Misael en su versículo introductorio. Y necesitamos cambiar. ¿Para qué? Para poder vivir en paz y tranquilamente. Entonces, Osvaldo y Alín tienen una tarea titánica con Pablo Elías, pero también sus abuelos y nosotros como iglesia tenemos esa labor titánica con él. Queremos que Pablo Elías sea un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios. Lo queremos, sí, pero es el tiempo de que cuando ustedes tengan la oportunidad de platicar con él, le enseñen. Cuando vaya a la escuelita, que pronto vamos a abrir ya, igual enseñarle todos estos valores bíblicos. ¿Para qué? Para que él viva una vida que agrade a nuestro Dios. Quiero terminar con esto. Yo he platicado de manera personal lo que a mí me hubiese gustado que me enseñaran. Y esto quizá me pone en un papel como de víctima, ¿no? Pobrecito pastor, nadie lo enseñó. Pero sabe, cuando estaba preparando este mensaje, el Señor me dijo, pues es tiempo de que aprendas. Puedes aprender a hacerlo. Puedes aprender a hacerlo a partir de este día. ¿No estaría bien que aprendiéramos esos valores? ¿No estaría bien que aprendiéramos a manejar nuestras emociones? ¿No estaría bien que aprendiéramos a manejar, a instruirnos en la palabra de Dios? Sí, pero todo comienza con disposición. Y usted, papá que me está viendo, no se desespere. Si sus niños están pequeños, todavía puede influir. Y si sus niños ya se han ido de casa, puede influir en sus nietos. Pero hay que empezar a influir en esta sociedad con la palabra de Dios.
Vamos a orar y después voy a dejar el lugar a Misael para que él nos dé instrucciones. Padre eterno, en este momento, Señor, le damos gracias porque entendemos que venir a Cristo es el primer paso para empezar a caminar en el camino correcto. Pero también entendemos, como bien lo expresó el apóstol Pablo en Romanos 12:2, versículo que leyó nuestro hermano Misael. No os amoldéis a este mundo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, nosotros estamos aquí deseosos de aprender con el fin de cambiar nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Padre, mediante tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén.